Carmela, hermana Teresa, Carmela, del Nuevo Mundo, o conquista, vamos a llamarle así, y el asentamiento en algunas zonas del mismo, contribuciones al arte, a la música, a la literatura, son muestras dejadas por nuestros maestros que llegan hasta hoy. Este periodo concluye a mediados del siglo XVII, ahí es donde estamos, en un entredicho que si es 1659, o con la muerte de Pedro Calderón de la Barca, quien fallece en 1681 en literatura, y también con Bartolomé Esteban Murillo en pintura, luego de lo cual se produce una decadencia cultural en España. Ya platicaremos de ello. Bueno, otro dato curioso, por ejemplo, el Greco, o el famoso griego, es otro artista que tiene que ser mencionado en relación con el Siglo de Oro. El Greco vivió y estudió en Italia en 1568 y estuvo ahí hasta 1577, prestando especial atención a las grandes figuras como Tiziano, Tintoretto, Miguel Ángel, y finalmente se asienta en Toledo, como muchos sabemos, con lo que trajo el Renacimiento italiano a España. Esto es para que lo tengan ya dominado, y yo, como siempre, lo voy a decir semana a semana, cuando ustedes estén sentados en una rica charla de café, lo traigan a flor de piel y dominen el tema y puedan hablar un poco de esta etapa tan importante que es el Siglo de Oro español. Insisto que no dura un siglo, dura casi 200 años. Para terminar, el final de la Edad de Oro viene marcado de forma evidente por la llegada de la época barroca. La palabra barroco proviene del portugués y significa perla extraña o de una forma irregular. Esta descripción se refiere a las nuevas características excéntricas y explosivas de la música de aquel tiempo. Las orquestas y las óperas también comenzaron a tomar forma durante este tiempo, con compositores que incluían en sus obras elementos de espíritu humano y elementos también de la naturaleza. Una de las obras barrocas más conocidas es precisamente, y todos la conocemos, de Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. ¿Voy bien? Bueno. Pues ahora sí, vamos a entrar en materia. Déjenme desenrollar el tapete rojo, la gala, que se oigan las trompetas de bienvenida, porque vamos a nuestra sección predilecta. Mucho gusto. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a escuchar a nuestros queridos, muy queridos patrocinadores? Siempre lo diré, con quienes estoy eternamente agradecida. Y ya volvemos. No se vayan, esto es Cuatro Dedos de Frente. Todos estos estudios en la Universidad de Barcelona, con una tesis específicamente sobre el teatro del Siglo de Oro. ¿Te viene bien la música, mi querido Gastón? Me viene estupenda. ¿Sí? Sí. Nos faltan nada más nuestros trajes para estar ad hoc, pero con este calor. Pero con el calor, bienvenido. Muchas gracias por venir desde Barcelona. Quisiera decir que solo el programa, pero a otras cosas más. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Tengo que contar un poco este breviario, es un poco de nota curiosa, que no me tiene el tópico atípico, pero es Gastón Gilabert. Otra vez. Gilabert. Tú también has sido una patada abajo de la mesa cuando falle. Es uno de los causantes, y esto quizá él no esperaba que lo dijera, de que yo no sucumbiera en un máster al que me animé a entrar en la Universidad de Barcelona. Y es gracias a él a que lo continué y lo culminé con éxito, afortunadamente, pero es de estas personas que motivan, y con su propio ejemplo, con lo que les acabo de leer, que además es nada más la punta del iceberg, o del iceberg, como se dice aquí, de lo que podemos ver. Porque además, no conforme con todas estas licenciaturas, maestrías y doctorados, además decidió primeramente estudiar leyes y también es abogado. Entonces tampoco te podemos discutir por ese lado. Entonces tú nunca has dejado de estudiar, tú hasta dormido estás estudiando. Exacto, y no dejar de estudiar, que aún me quedan años, espero. Oye, y con esa sonrisa parece que disfrutas el estudio. Me encanta. Sí. Cuando yo te preguntaba hace un rato, porque tuvimos el gusto de departir una rica comida, yo le decía, bueno, ¿y a qué hora te entretienes? Y la mejor respuesta es, pero si eso es lo que me entretiene, me encanta, me encanta. Tienes escasos 32 años. Y comenzaste a estudiar, pues yo creo que desde el bambineto, o no sé, a la salida del hospital, pues dijiste, voy a tomar libros, voy a la biblioteca. Ya tenía un biberón de letras ahí. Ya lo veo. Sí, sí. ¿De dónde viene esa pasión por las letras, Gastón? ¿Es genética? ¿Es algo innato? ¿Qué es? Lo que más recuerdo es mi pasión por el teatro. Ya desde que era pequeño mis padres me apuntaban, a mí me encantaba actividades extraescolares de teatro. Y haciendo teatro como actor descubrí grandes cosas también en la adolescencia. La empatía, por ejemplo. Ponerte en la piel de otra persona
hablar como esa otra persona, que es lo que es el teatro, ¿no? Y aprender a razonar como esa otra persona. Eso a mí me abrió un mundo y es cuando empecé más a leer, a interesarme por el teatro, y cuando acabé Derecho dije, tengo que estudiar esto. Tal. Y defenderlo. Y defenderlo. Entonces, como abogado, defender el teatro. Exacto. Fíjate que esta preciosísima palabra que acabas de tocar, que yo he procurado mencionar en otras emisiones, pero no como lo has dicho tú en ese contexto, empatía. ¿Cómo me gusta? Y qué manera de ponerla en contexto con el teatro. No lo había pensado. Esto nos permite reconocer otras emociones, y si bien no las sentimos a flor de piel, pero ya tenemos un guión, tenemos un libreto, podemos entender lo que ese personaje estaba viviendo y por qué actuaba, qué sé yo, como un villano o como una víctima. ¿Tienes algún específico personaje que recuerdas haber disfrutado a flor de piel, aunque haya sufrido? Pues, por ejemplo, un personaje como es Leonardo de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, por ejemplo. Sí. ¿Disfrutaste a Leonardo? Sí. Uy, yo. Siendo adolescente. Sí, sí. A lo mejor hoy es diferente. Sí. Bueno, que adolescente tienes 32, ¿eh? Hace pocos años. Hace pocos años. Ya pasó el acné. Sí, al menos. ¿Por qué sientes que disfrutaste a Leonardo de Bodas de Sangre? Porque preparar un papel es acceder a una psicología, acceder a unas motivaciones del por qué actuamos. Y eso es entrar en un mundo, en una cosmovisión distinta a la tuya. Es buscar un espacio que te separa de la rutina para pensar en el otro, en los otros. Que ya no eres desde ti mismo, sino desde la otra edad, ¿no? Por supuesto, esa otra edad me encanta, un concepto que manejamos mucho en el máster y que ya te agradezco. Este máster era máster en estudios especializados en literatura española e hispanoamericana, y yo me quedé todavía con sed de saber más, y entonces hoy te voy a tratar de sacar provecho, así que a lo mejor vas a salir más delgado de lo que ya eres porque te vamos a exprimir. Genial. ¿Está bien? Estoy dispuesto Bueno, a ello. qué bueno. Quisiera saber, dentro de todo ese currículum tan grande que te caracteriza, e insisto, a tu corta edad, ¿qué hay específicamente en el siglo de oro español que hizo que tu intención, tu pasión y tu vocación se enfocaran en él? ¿Qué hay? En el siglo de oro, el teatro representaba una parte fundamental de la vida diaria de los ciudadanos. Estoy pensando, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona. El teatro es el entretenimiento formativo de la ciudadanía. Es el lugar, es el ágora de estas ciudades de la modernidad. Estoy pensando también en otros lugares como en la Inglaterra de Shakespeare o en la Francia de Molière, ¿no? Es una experiencia de masas donde las personas van a socializar entre ellas. El teatro era un espectáculo que duraba muchísimas horas, pero también aprendían modelos de conducta, también modelos a evitar. Por tanto, es algo muy vivo, es algo polémico. Hay grandes polémicas literarias al orden del día en los siglos XVI y XVII, porque era muy importante para ellos. ¿Podrías decir que la parte de civismo, donde entraba la ética y los valores, discurrían o eran objeto de discusión en aquellos corrales, en aquellos escenarios en el siglo de oro? Tenía mucha influencia, porque hoy podemos ver teatro y puede ser algo banal y no me deja ningún mensaje, pero el teatro en esa época era un poco el rector de los valores, ¿puede ser? Totalmente, sí. Y los dramaturgos lo tenían muy en cuenta, este tipo de consideraciones éticas o morales. Por ejemplo, a Calderón de la Barca le silbaron una comedia porque a un hijo le pegaba a un padre. Y el público no aceptó eso. Y empezó a silbar hasta detener la obra. Estaban en contra de esa... Claro, de esa para que veamos cómo hay una preocupación moral, ética en esa ciudadanía. ¿Y crees que el dramaturgo en su momento eso buscaba, apelar a la conciencia de las masas, del pueblo, de quien estaba observando? Sí, y lo hacía con unos recursos teatrales muy interesantes, porque jugaba a cruzar esa barrera de lo permitido y de lo no permitido. En este caso, Calderón de la Barca, por ejemplo, jugaba con hacer ver que pasaba esa frontera, porque luego se descubría, por ejemplo,
que realmente no era hijo de ese padre. Entonces sí que podía hacerse, pero en un primer momento la gente se escandalizaba. Ya cuando habían aventado los tomates, dijeron, ahora regrésamelos, porque me di cuenta que no era su hijo. Y tiraban los tomates de verdad. De verdad, Era un público que venía con sus hortalizas. Lo sé. Y el éxito o el fracaso de una comedia se podía medir con el tipo de objetos que acababan sobre el escenario. Es decir, si eran frutas o verduras, es que aún les había parecido medio bien, pero podía haber piedras, trozos de cemento, basura, maderos, y es que no les había gustado nada. ¿Pero si había hortaliza o era un poco mejor? Era un poco mejor. ¿Y flores? Y flores, es que ya era una maravilla. Era una victoria, vamos, Sí. un Oscar. Sí. Qué increíble. Hay algo que sucede, que yo como mujer te lo digo, quizá en Icono del Siglo de Oro siempre mencionamos con recurrencia, evidentemente, artistas del género masculino. Esto es muy recurrente, seguro que es por la edad en la que se vivía, pero tú podrías ahondar un poco más. ¿Dónde está la mujer en ese momento en el Siglo de Oro español? La mujer, claro, tenemos que hablar de la situación de la mujer en el Siglo de Oro. No es cierto que las mujeres no escribieran, pero la mujer tiene una lucha por conquistar su libertad en el Siglo de Oro, y hay espacios predilectos para ella. Uno de los espacios por excelencia para la libertad de la mujer es, por ejemplo, el espacio monástico. Hay mujeres que para tener la libertad que no tienen con el marido necesitan ingresar en un monasterio. Sor Juana. Sor Juana, sí. Santa Teresa. Por supuesto. Y allí tienen la libertad para dedicarse al intelecto, a la lectura, a la escritura. Hoy no podríamos juzgarlo, porque es otra época y otro contexto. A mi percepción del siglo XXI te diría que injusto, porque como bien decía Virginia Woolf, lo del espacio para la mujer, ¿no? Una habitación propia, Sí. y no existía. Y si no era en la vida monástica, entonces no era. Entonces no se podía tener una vida conyugal y a la vez una vida artística, literaria, qué sé yo, de pintura, de arte. Y entonces era o una o la otra. Y ahí nos preguntaríamos si habría entrega verdadera a la vida eclesiástica o era netamente una escapada, ¿no? Una escapatoria, una fuga para poder escribir. Este es un tema muy interesante del que quiero hablar contigo, no sin antes ir a una pequeña pausa de nuestros queridos patrocinadores, y ya regresamos. Esto es Cuatro Dedos de Frente y estamos con Gastón Vilaver. Ya volvemos. Con cualquier comida, así sea contundente, que estén consumiendo, con esta música se hace una digestión tremenda, preciosa música, música del Siglo de Oro. Espero haber atinado. Gastón, seguimos platicando del género en términos de que la mujer pues tenía una disyuntiva. Si quería escribir, si tenía esta inquietud, tenía que irse a un monasterio. Entonces no hay grandes dramaturgos, mujeres, pero sí estaban las bambalinas y tenemos grandes obras. Tenemos a Santa Teresa, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, y ahí pues podríamos en tela de juicio, insisto, si su vida realmente era una entrega total a la vida de claustro, o realmente era la escapatoria o esta fuga para hacer catarsis y escribir y pintar, y seguro muchas otras artes. ¿Cómo se posiciona la mujer en una obra? ¿Qué rol ocupa la mujer en una obra de cualquier dramaturgo, de Lope, de Calderón, en esta época? Es un poco secundario su papel, ¿cierto? Sí hay amores y... Claro, hay una parte esencial del teatro del Siglo del Oro, son los triángulos amorosos, por ejemplo. Pero en muchas de las comedias es la dama la que tiene el protagonismo. Es la dama la que tiene el ingenio de poder desviar a los amantes, de hacer trazas con ellos. Y a veces tiene un papel tan proactivo como es el caso de la Laurencia de Fuenteovejuna, donde ella es abusada por el comendador de Fuenteovejuna y la junta del gobierno de hombres no hace nada contra el tirano hasta que ella se cansa, interrumpe ese pleno del ayuntamiento y dicen: si no hacéis nada vosotros, las mujeres nos vamos a unir y vamos a descuartizar al comendador, que es lo que acaban haciendo. Es decir, es algo muy vanguardista para esa época. Muy vanguardista para esa época. Una revolución principalmente de mujeres que van a acabar con esa persona que las está acosando. Y lo más hermoso de todo es quién mató al comendador. Fuenteovejuna, ¿no? Y eso es una maravilla, porque no es te acuso a ti.
Tú eres un gran estudioso, obviamente, de todo este siglo, de la música, y vamos a hablar de ello también, pero tienes particularidad, tienes una preferencia o una deferencia hacia Fuente Ovejuna y hacia la Numancia, hacia la tragedia Numancia de Cervantes, precisamente porque tienen cierta analogía. ¿Te gusta esa heroicidad de los pueblos? ¿Qué hay? ¿Qué encontraste ahí, Gastón? Me gusta mucho cómo se dispone la intriga en estas obras, porque detrás de estas dos obras hay dos de los mejores dramaturgos del momento, Cervantes y Lope de Vega. Cervantes no está tan reivindicado como dramaturgo, está reivindicadísimo como novelista, ¿verdad?, por el Quijote, pero como dramaturgo aún está en la sombra y aún tiene obras que nunca se han puesto en escena, que esto es increíble. Esto vas a Inglaterra y parece impensable que haya obras de Shakespeare que no se hayan montado. Pues a día de hoy hay aún obras de Cervantes que no se han puesto jamás en escena. Y que tendrían toda la cabida, Totalmente, por el guión y por todo. Totalmente. ¿A qué se debe, Gastón? Se debe, para empezar, a un complejo que tenemos de nuestros clásicos, hacia nuestros clásicos. Lo dices a nivel España. A nivel España. ¿Por qué tenemos ese complejo? ¿Viste cómo me incluí ya? Sí. España ya me adopté. ¿Por qué Totalmente. tenemos ese complejo? Tenemos tendencia a idealizar lo que viene de fuera. Y, por ejemplo, sentimos una adoración a Shakespeare, que yo creo que es un autor genial. Muy loable, claro. Pero es un autor que tiene una treintena de obras. Coetáneos como Lope de Vega tiene centenares de obras. Entonces tenemos una especial atención a lo que viene de fuera y, sin embargo, un escaso cuidado hacia nuestros clásicos, que muchos de ellos aún están durmiendo en el polvo de archivos y de bibliotecas. Voy a ser un poco dura con esta pregunta, pero la admiración a Shakespeare también es por el origen, por el país del que viene, porque si hubiera un gran dramaturgo, voy a decir, en Portugal, ¿sería la misma admiración? ¿O es porque vemos al Imperio Británico? ¿Es porque lo contextualizamos a Shakespeare con todo lo que es Gran Bretaña? Claro, no es casual, es una cultura hegemónica en el mundo, entonces sí, se saben vender muy bien y nos llega antes un producto inglés o norteamericano que un producto portugués, aunque estemos más cerca. Sí, y no estamos subestimando de ninguna manera a Portugal, que es una nación muy rica, pero que ciertamente no es vista con los mismos ojos, incluso territorialmente a nivel del mundo. Y esto no pasa solo en España, Gastón, pasa a nivel mundial. Admiramos siempre al vecino y decimos muy comúnmente que el pasto del vecino suele ser siempre más verde. ¿Cómo se podría reivindicar? ¿Crees que hoy por hoy personas como tú, dramaturgos jóvenes, personas interesadas, podrían rescatar obras de Cervantes y habría que llevarlas a la ejecución, llevarlas a la obra para darlas a conocer? Sí, yo creo ¿Qué hace falta? Yo creo que el primer paso es el de edición de textos. La sociedad necesita unos textos limpios, unos textos rigurosos para empezar a trabajar. Y ese primer paso aún nos falta. Es decir, desde el momento en que tenemos manuscritos, ya digo, olvidados desde hace 400 años en las bibliotecas, hace falta esa labor de ir a descubrir esos textos, de hacer buenas ediciones y de ponerlas a disposición de toda la sociedad. Permíteme decirlo ahí, por buenos textos que se editen hoy a la contemporaneidad, al lenguaje, también es que sean fáciles de leer, porque hoy por hoy tenemos un sinfín de radioescuchas que probablemente quieren iniciarse en el camino de la lectura, o que han leído pero que no han leído propiamente literatura, la más pura que tú y yo consideramos, la del siglo de oro, literatura, digamos, en su más pura expresión. Y entonces sería bueno, no dañaríamos a esas obras rescatadas, esas 400 obras, no se dañan si se hacen contemporáneas, pero también afables para el público lector, ¿o considerarías que se perdería mucho? ¿Te refieres a hacer adaptaciones contemporáneas de esas obras? Más amables, más llegadas, sí. Más que lleguen. Yo te voy a decir por qué. Porque yo desde que recuerdo, secundaria quizá, no sé si primaria también, pero no, yo creo que a partir de secundaria me dejaron leer a Shakespeare. Y era lógico, y teníamos que leer Otelo, y teníamos que leer Romeo y Julieta, y El Rey Lear, todo, era lógico. Pero es que era, hombre, si bien lo lees en inglés era muy complejo, pero ya en una adaptación al español, honestamente era novelesco, simpático, tenía picardía, porque hay que decirlo, los personajes, y entonces era un poco como para los niños leer un cómic, lo voy a decir así sí. Y entonces esto se puede hacer en España con esas obras de Cervantes sin corromperlas.
Yo creo que ese primer paso que comentaba antes se debe hacer, es decir, tenemos que tener unos textos puros, sin tocar, pero también luego tocarlos. Pero para tocarlos, adaptarlos, jugar con ellos, necesitamos tener un texto fiable. Sí. Y nos falta el primer paso. Pero yo creo que hay circuitos para todo. También para puestas en escena contemporáneas, que se basen en un texto, aunque lo transformen un poco. Sí. Es necesario porque ver una obra de teatro clásico del siglo de oro haciendo un ejercicio museístico de reconstrucción a la antigua, está traicionando también la esencia de ese texto, porque cuando se representó en su día no tenía ese aspecto histórico museístico. Por supuesto que no. Recordemos el Quijote, que se reivindicó años después y que además era de caballería, a nadie le gustaba, o sea, era corriente, era ordinario, y posteriormente fue reivindicado. Exacto. A veces tenemos que saber cómo sacar toda esa electricidad de los circuitos antiguos, y a veces hay que transformar la forma para conectar con el público actual. Yo no tendría miedo en apuestas vanguardistas de clásicos, porque tienen mucho que ofrecernos también hoy y por eso son clásicos. Hoy en el ámbito universitario, Gastón, hay carreras o asignaturas por lo menos que estén ya empezándose a formar para el rescate de estos escritos. Ya hay especializaciones, ya hay personas interesadas, pero ya hablando en Vox Populi, ya que sean más conocidos, no solamente 1, 5 personas o asociaciones, sino ya institucionalmente hay en las universidades. En las universidades hay todo lo vinculado a los estudios de filología, pero parece que va en decadencia, va en decadencia. Es decir, ya cada vez más los estudios filológicos de recuperación de patrimonio parece que están pasando de moda y dejándose influir por lo que se llaman los estudios culturales. Es decir, no tanto peso en el texto, sino en la forma, en vincular con la cultura, con otros aspectos que son tangenciales. Dame un ejemplo un poco más fácil de digerir. ¿Cómo es que se está perdiendo ahí? Por ejemplo, hay modas académicas que normalmente sacamos de los Estados Unidos también para la universidad. Fui a hacer una estancia a Nueva York en 2013 y estuve en el Graduate Center de la City University of New York. Sí. Y quise ir como alumno, como oyente a clases de estudios superiores de doctorado para ver cómo se enseñaba allí la literatura. Y había especialistas de todo tipo. Entonces dije, quiero ir a una asignatura donde hablen de Shakespeare, por ejemplo. Y el enfoque de allí era la raza en Shakespeare. Es decir, se estudiaba Shakespeare solo desde el punto de vista del racismo, cómo trataba la raza. Claro, es una visión sesgada y maniqueada. Claro, porque para muchos parece que lo interesante es saber si Shakespeare era racista o no, y no sus textos, ¿no? Es decir, eso es lo que... Pero si nos adentráramos en esa materia, entonces nos perdemos del foco de atención de lo que cada talento nos aportó en la historia. Claro. Y es por eso que sientes que hay decadencia. Yo percibo, aún como recién llegada a este país, a lo mejor te voy a decir esta percepción americana en general, de todo el continente, pues la cuna, la crème de crème de la literatura está aquí. Y entonces, cuando yo tuve el gusto de hacer este máster, pues me sentía lejana, me sentía ignorante y bueno, he tenido la oportunidad y la gracia de leer muchos libros en mi vida, pero bueno, lo que uno consideraba una gran obra, a través del máster me di cuenta que no lo era, que a lo mejor era un cliché, algo muy comercial, muy pobre, muy efímero, banal, fatuo, lo que tú quieras, comercial. Y entonces viene esta, claro, mucha gente dirá, bueno, Mone, pero si te satisfizo en su momento, logró lo que logra el cine, darte ese placer. Sí, pero cuando estás ya estudiando literatura ya no te puedes dar ese lujo, ya tienes que entrar en mayor materia. ¿Crees que hoy por hoy en la literatura, en lo que vas y ves en las grandes librerías, para no citar nombres comerciales, en el porcentaje más alto no hay tanta pureza, no hay tanta buena literatura, voy a decirlo así? Sí. Porque no solo se necesita, perdóname, hablar de autores de esa época, sino incluso autores actuales que sean muy buenos, pero no sé ¿cuál es tu percepción como literato? Yo creo que el mercado influye muchísimo en la literatura. La ley de oferta y demás. Exacto. Editoriales que tienen una línea muy clara, por ejemplo, de bestseller, ¿no? Y ya piden un producto comercial que funcione. Con clichés. Exacto. Hay novelas, tampoco voy
voy a ofender a nadie, no diré autores ni títulos, pero hay novelas que abres al azar unas páginas y encuentras o un asesinato o una escena de sexo o, es decir, momentos cumbre para que estés con los ojos abiertos a cada página, pero que hay poco de placer literario, de la lentitud que requiere la lectura y a la que no estamos acostumbrados en la sociedad actual, porque queremos estímulos constantemente. Muy cierto, bastante. Necesitamos reivindicar una lectura como una burbuja temporal también, de un espacio propio, para continuar con la metáfora de la habitación propia de Virginia Woolf, un espacio propio para la lectura, un detenerse el tiempo para entrar en otra visión del mundo. Es verdad. Y que no nos estén bombardeando con estímulos constantes como hacen bestsellers o hacen series de televisión, para generar que estemos boquiabiertos ahí. Pero eso me remite a incluso la famosa infantilización que hoy está tan en boga, que los niños hoy tienen que tener 80 estímulos en el día. Fíjate con qué analogía te estoy saliendo, pero es que está en todo. Totalmente. Estímulo, ¿qué pasa? Diversión, juegos, y no hay una parsimonia incluso en la lectura. A ese tenor, por ejemplo, tú notas en tus alumnos, siendo hoy docente de la Universidad de Barcelona, y qué orgullo decirlo, tú notas esa avidez, te dicen, Gastón, pon algo más divertido, quiero desenlaces, quiero fuerza, y no notan la riqueza de ese lenguaje, a lo mejor de una obra del siglo de oro. ¿Sientes que estás...? Siento que les cuesta mucho acceder a obras que no tienen estas cumbres de atención a cada página, que no le están llamando a cada página o apelando a cada página, porque hay otro tipo de apelar que está en el propio hecho literario. Una narración bella tendría que poder atraparte, pero estamos perdiendo esa capacidad. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio con mis estudiantes y les digo, leed antes el prólogo de una obra, el estudio introductorio de una obra. Sabréis el final antes, mejor, porque no nos interesa saber el dato final, muere, es el no camino, muere. lo que hay que Es el disfrutar. camino, es el camino. Por Y supuesto. sabiendo el final, os permitirá introduciros en la mente del novelista, por ejemplo, y cómo va introduciendo los pequeños detalles que lo conducen al final. Podrás saborear las cocinas del escritor. Es muy cierto. ¿Crees que hoy sea difícil leer teatro? Es que también esa es la conversión. Lo que hoy conocemos del siglo de oro español es que era teatro. Originalmente estaba llevado a una performance, a una actuación, y eso llevarlo a la parte literaria, no sé si haga una distancia. Yo recuerdo que en el máster había algún compañero o amigo, a quienes por cierto saludo porque estoy segura que te están escuchando, y ayer nos pusimos todos de acuerdo, hicimos un complot para escucharte, con mucho gusto, porque nos dejaste profunda huella, lo digo sinceramente. Y yo sí recuerdo que ciertas obras decíamos, oh, y es obra. Yo, por ejemplo, Lorca, me encanta. Y digo, la verdad, no me perdía. Era un sabor, una pasión, le daba colores a esas obras. Pero sí recuerdo y reconozco que yo misma, había ciertas obras que a lo mejor me hubiera gustado más verlas en el escenario que leerlas. Y puede ser eso también que aleje un poco, que las personas no imaginamos la teatralidad en una novela. Estamos desacostumbrados a poder imaginar, y en parte por culpa del cine. Imaginemos el cine como una puesta en escena. Un director hace una lectura de un texto, imagina y nos da hecho el producto de su imaginación, es decir, nos da las ideas en bandeja, no tenemos que imaginarnos... Digerimos todo. Exacto. En cambio, si leemos teatro, tenemos que imaginarnos cómo son esas personas, igual que una novela, cómo es ese paisaje, no nos dan nada hecho. Y eso se puede entrenar también, la capacidad creativa de poder ver mundos hechos de palabras, sin necesidad de imágenes. Yo recomiendo muchísimo, antes de ir a ver una obra de teatro, una escenificación, leer la obra de teatro. Lo mismo sucede con un film, si nada más existe el film y la obra, por supuesto, porque tu mente es inagotable en imaginación, es infinita. Claro. Y a lo mejor tú a un tejido, a una tela le diste mucho más textura que la que ya te dieron visualmente, está muy digerido. Claro. Una obra literaria es susceptible de millones de concretizaciones, de millones de lecturas. Cuando vamos al cine o al teatro es una de esas posibilidades, pero en nuestra cabeza, en cada uno de nosotros, caben millones. Y percibimos incluso olores, colores, sabores físicos.
Y la magia de la literatura está ahí, en el placer del lector. Claro, en lo que tu mente y tu imaginación dibujó, plasmó. Eso es adorable. Y también noto que ahora al tener el grato gusto, la verdad, de conocerte, que no necesariamente estás basado en que todo tiempo pasado fue mejor. Eso me gusta. Te veo defensor también de lo contemporáneo. Totalmente. Estás haciendo teatro contemporáneo y entonces es aquí donde nuestros queridos radioescuchas pueden no temer y decir, caray, yo que estoy viendo teatro contemporáneo me siento inculto porque pues escuché en Cuatro Dedos de Frente que el buen teatro es el teatro del siglo de oro. No es así. Hoy por hoy también hay grandes dramaturgos y grandes obras. ¿Eso es así? Totalmente, totalmente. Yo nunca he defendido la posición de cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. También el siglo de oro, Claro, evidentemente. hombre, y rescataremos algunas y vamos... Sí, sí, sí. El valor de un clásico, pero también creo que hay clásicos contemporáneos, es que puedan decir mucho a muchas generaciones. Pero creo en los clásicos que sean contemporáneos. un poco atemporales. Tú has mencionado a uno, Federico García Lorca es un clásico contemporáneo. Es verdad. Y se puede poner a la altura de Cervantes, por ejemplo. De hecho, son los dos autores que más se leen en el mundo de los españoles. Es cierto. Sí, comercialmente, digamos, es de lo que más... Cervantes y Lorca. Sí. Y si una persona, hoy voy a hablar por uno de nuestros queridos radioescuchas que a lo mejor tienen esta pregunta y que quisieran decir, yo quiero conocer algo, porque a lo mejor no sé nada, solo sabía la nomenclatura siglo de oro español. Hoy me entero que no dura un siglo, me entero que comienza un poco con esta llegada de Colón a las Américas y que culmina con la muerte de Lope. Bueno, ya tenemos un dato más, pero si quisieran entrar en mayor materia y quisieran comenzar a digerir un poco del siglo de oro español, ¿qué les recomendarías? Que no fuera una dosis muy fuerte, sino pian pianito, para comenzar. ¿Qué podrían leer ellos? ¿Qué podríamos leer nosotros? Para empezar a sensibilizarnos más con el siglo de oro, para tener ya un conocimiento, aunque después pueda no gustarles, ¿eh? Ojo con esto, pueden decir, bueno, ya entendí, ya leí un poco de Calderón, leí, que no sé, lo que sea, la vida es sueño, que yo siempre digo esa frasecito mucho, que toda la vida es sueño, y los sueños son, pero bueno, hay quien me ha corregido al respecto. Pero bueno, ¿qué les recomendarías para que fuera un poco más digerible? Sí. Bueno, antes que nada, sobre la periodicidad del siglo de oro se han dicho muchas cosas. Hay autores que creen que dura más y de hecho es un lugar común, es una convención crítica el decir cuándo termina o cuándo empieza el siglo de oro. Tienes toda la razón. Por ejemplo, una de las más admitidas es que el siglo de oro termina con la muerte de Calderón de la Barca en 1681. Pero aún tenemos a Sor Juana. Yo dije Lope, ¿verdad? De Calderón de la Barca, claro. También tenemos a Sor Juana, que está escribiendo, es decir, no cae una bomba atómica en el 81. Del martes al miércoles se acabó. Exacto. De hecho, estamos con el siglo XVIII aún avanzado y podemos hablar incluso del siglo de oro. De reminiscencias del siglo de oro. Exacto, porque hay toda una escuela que continúa escribiendo, ¿no? Claro. Es una convención que está bien para explicarlo a grandes rasgos, pero cuando nos vamos adentrando vemos este tipo de convenciones. Claro, pero hay un momento de auge, Sí, hay un clima. sí. Y ese sí que es siglo XVI. Sí, 16 y 17. 17 también. También, Claro. sí. Respecto a cómo entrar al siglo de oro, yo creo que la mejor manera es empezar por unas lecturas que la tradición ha admitido como las mejores lecturas. Y a partir de ahí ir entrando en aspectos más olvidados o lecturas más olvidadas. Yo creo que es fundamental entrar con autores como Lope de Vega o Calderón o Cervantes. Tan distintos uno de otro, por cierto. Tan distintos. Wow. Y a veces hasta enfrentados entre ellos directamente. Sí, sí. Y entrar sin complejos, sin etiquetas, sin prejuicios. Podemos encontrar, por ejemplo, un Cervantes totalmente verde, escatológico y erótico también en su teatro, en los entremeses, por ejemplo, ¿no? Yo a veces juego un poco a desautomatizar a mis estudiantes que tienen prejuicios. El primer día en mis clases... Ya etiquetan. Sí, me gusta mucho hacerlo. En las clases en Barcelona, con mis alumnos presenciales, el primer día les digo, ¿qué opiniones formadas tenéis sobre este periodo de la literatura que vamos a estudiar? Y me van preconcebidas. Y las voy apuntando todas en la pizarra y luego las voy explicando y para demostrarles cómo hay mucho más que eso. Y sería maravilloso un ejercicio de ese antes y cuando culmina el curso, claro, cómo se rompe, claro, se desmitifica. Exacto. Claro.
Y esas ideas preconcebidas, dame tres que recuerdes que son muy recurrentes. A ver, está muy claro, por ejemplo, acerca de la etapa anterior, la Edad Media, Sí. Acostumbra a tildarse de Edad Oscura, etcétera, porque es lo que viene antes del Renacimiento, pero también hay renacimientos dentro de la Edad Media y no es para nada oscura, ¿no? Del siglo de oro se han dicho muchas cosas, se ha hablado de conservadurismo, por ejemplo, pero es que se ha hecho, eso ha pasado siempre con la cultura, la política muchas veces se apropia de elementos culturales. Por ejemplo, el franquismo se apropió del discurso del siglo de oro y lo elevó como a una literatura de tipo nacional católico, como si no admitiese otras lecturas. Pero es que el buen clásico admite esa lectura y la contraria también. Claro, la contraria la antítesis, también. claro. Exacto. Por tanto, Qué bueno saber esto. hay muchos lectores que dicen, uy, el siglo de oro, eso es anticuado, es conservador, es reaccionario. Para nada, para nada. Muchas veces es más vanguardista de lo que creemos. Exacto. Y además la historia es una espiral. Se repite, se repite. Y casos de drama y de comedia que vemos en obras de Cervantes, del mismo Molière, de Shakespeare, se repiten en la actualidad. Total. En un escenario, en un contexto distinto, pero es así. Y yo te diré que a título personal, cuando tuve el gusto de visitar aquí la Biblioteca Nacional que te contaba hace un rato, si bien no pude entrar en el recinto, pues abajo sí que recomiendo que visiten una pequeña sala, una exposición de Cervantes, en donde se nos rompe todo esto, que nada más estamos pensando en el Quijote y estamos pensando en ciertas obras que le caracterizan, cuando bien acabas de decirlo tú. Hay erotismo, hay algo pastoril por ahí un poco, hay de todo, y entonces valdría la pena. Es una visita de 10 minutos porque no hay gran cosa, pero sí que amplía mucho los horizontes. Y yo creo que si nos ponemos en sus zapatos es como, yo no quiero que nada más eres filólogo o eres catalán, ¿no? Hoy que platicamos, tienes un poco de mexicano, un poco de andaluz, un poco de catalán, eres filólogo, pero también eres abogado, y entonces es donde hay que abrirnos a todas esas oportunidades y esa gama que nos da el siglo de oro. Estaba yo leyendo en días pasados, por ejemplo, algo que se dice mucho del siglo de oro es de la higiene. Muy curioso, ¿no? Porque no se toca, porque no se piensa mucho en ello, pero no, ya yo pensaba en eso, vamos, la higiene personal, los aseos que hoy vemos a estas chicas, a las damas que traían su abanico y que se pensaba que era, bueno, por el calor de Madrid o lo que sea, y no necesariamente, también era para, se dice, no se sabe, pero para espantar un poquillo los olores, porque el aseo personal era distinto, que no es una crítica, es un contexto a esa época. Es totalmente cierto. De hecho, en el siglo XVIII va a haber medidas de higiene y van a cerrar esos teatros, van a transformar esos teatros que son los corrales de comedias, y uno de los argumentos que aparece más es la higiene de estos lugares donde se concentraba la gente. Había peleas, pero también olía mal, claro. pero así en multitud de aspectos. Por ejemplo, las galeras, los barcos, se dice que antes de verse con los ojos cómo llegaban a la costa, se olían del mal olor que hacían. ¿Cómo estaría la...? Sí, pero claro, sus necesidades, los que estaban condenados a galeras, que estaban encadenados a remar, no se levantaban, es decir, las necesidades las hacían... que hacer en el mismo lugar. Claro, estaban sentados, no se levantaban, y se podían oler antes de ver. Claro, y esto no es para caer en esto que te pasó a ti en Nueva York, de empezar a desviar la atención de lo talentoso y de lo macro y de lo magno que tenía el siglo, pero sí pensamos en contexto, ya como una sociedad, ya más allá de lo artístico, hombre, eran otras circunstancias higiénicas. Claro. Cuéntame un poco del teatro contemporáneo. Tú haces teatro en Barcelona. Sí. Y sí quiero presumir a la audiencia que yo estaba muy contenta, porque cuando mi queridísimo Gastón, al que ya quería yo por ser mi profesor y ahora como amigo, aceptó venir al programa, yo decía, bueno, viene al programa. ¿Y qué va? Esta mañana estuvo dando una conferencia en la Universidad Complutense, donde tuviste un alumnado de ¿qué quórum tendrías en ese momento? Bueno, estaba en unas jornadas sobre el siglo de oro, y había estudiantes de la propia Universidad Complutense, pero también invitados de otras universidades españolas e internacionales. Y bueno, y se debatía sobre las herramientas informáticas en el tratamiento de los clásicos del siglo de oro. Es que ese tema me ha apasionado y tenemos unos minutos más. ¿Crees que podamos hablar de ello? Porque me parece interesantísimo lo que hoy hay. Ahí es donde agradecemos la tecnología, la vanguardia, esto que ha hecho el ser humano con la maravilla de la tecnología, mientras nosotros la dominemos y no sea al revés, que sea nuestra herramienta, nuestro medio.
para un fin mayor, por supuesto. ¿Puedes comentar qué es este gran hallazgo que hoy expusiste, que me encantó? Sí. Por ejemplo, y esto es novedad de hoy, por tanto es primicia. Es primicia. Hay una obra de teatro que tradicionalmente se venía atribuyendo a Lope de Vega, llamada El Arca de Noé. Y hay una tradición de muchos años, siglos, que se venía atribuyendo a Lope de Vega, y con unas herramientas informáticas de estilometría he podido determinar que Lope de Vega no es el autor. Y esto con estadísticas de palabras más frecuentes en Lope de Vega y palabras raras. Y esto con un ordenador está a la altura de un clic que te haga estos gráficos. Por tanto, en 400 años, hoy se desmitifica y tenemos una obra que ha pasado de ser de Lope de Vega a ser anónima y que busca autor. Se busca autor, recompensa. Y como ello, me imagino que habrá un sinfín de hallazgos. Esto es apenas la primicia, esto es la punta de lanza, pero Gastón, todo lo que habrá, a lo que se le adjudica la autoría, que no tiene la culpa el personaje al que se le adjudicó, simplemente se saca por conclusión. Pero como platicábamos en la comida, ¿no? Todo lo que va a empezar a salir, que no es plagio, no es piratería, pero es un hallazgo. Es un hallazgo el que no era, y se rompieron esquemas para tu audiencia hoy, y para mí. Totalmente. Qué bien, es que esto de la tecnología. Ahora, yo no quiero cerrar sin asociar tus estudios, que son muchos, que tienes, vamos, te quedaste, esto de 4 dedos de frente, pues ya tienes como 6, pero bueno, aquí con 4 estamos bien, estamos completos, te debemos dedos, pero sí que me gustaría que comentaras a la audiencia cuál es esta relación, que seguro todos la comprendemos, pero muy a grandes rasgos, cuando tú estudias la música junto con la literatura. Sí. Y qué linda música. En el teatro del siglo de oro, un componente esencial, antes he hablado de los triángulos amorosos, sí. Un ingrediente fundamental es la música. Música que hoy se ha perdido en su mayor parte porque los músicos guardaban las partituras por separado a los textos. Por tanto, tenemos textos como Fuente Ovejuna, ¿no?, con canciones que se cantan, que tenemos la letra y no sabemos cómo sonaban. Y desde la Universidad de Barcelona, en un equipo, estamos haciendo un equipo que se llama Aula Música Poética, estamos haciendo una labor de ir a buscar esas músicas y para volver a hermanar de nuevo música y literatura. Vaya pesquisa. Y claro, eso es ir a buscar partituras, ver si coinciden las sílabas del verso cantado con las notas que aparecen en esa partitura. Y para reconstruir todo el contexto, para saber. Exacto, porque la especialización de los estudios nos ha llevado a especializarnos en filología o en musicología por separado, y hay que hacer una labor de reintegrar, de hermanar las humanidades para poder entender lo que es el teatro, que es una unión de distintas artes, ¿no? Eso te quiero preguntar, en el siglo de oro español, el teatro sin música no era teatro, ¿cierto? ¿O estoy diciendo una...? Hay algunas piezas que no tienen canciones propiamente dichas, pero que todas ellas juegan con un componente acústico importante. Por ejemplo, emiten voces, sonidos escondidos para que el espectador imagine algo. Por supuesto. Por ejemplo, una batalla se hace, por ejemplo, golpeando metales detrás de las cortinas, y la gente imagina una batalla. Es lo que hablábamos de la imaginación antes. Que te lleva, ¿no?, tan lejos como tú desees. Es decir, todas las obras tienen su componente acústico importante en el siglo de oro. Y yo creo que en el actual también. También. Qué rápido se me va el tiempo. Regálenme un poco de tiempo. Alguien que me permita estirarlo para que nos vayamos hasta las 5 de la tarde, porque tú das para mucho, mi querido Gastón, pero este segmento tiene que culminar, pero te quedas conmigo, ¿verdad? Y te agradezco tanto tu presencia. Él ya parte mañana a Barcelona, porque además tiene un viaje hermosísimo a Grecia, cosa que, bueno, ya sabes, yo de maletero largo muy bien. Y agradezco infinitamente tu presencia, agradezco que nos abras estos horizontes, que nos dejes la cosquilla. A mí lo que me gusta es que se quede en cada uno de nosotros, queridos oyentes, esta cosquilla, esta inquietud por decir, ya no me quedo solamente con la nomenclatura siglo de oro español, quiero saber un poco más del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bonne, estupenda alumna y estupenda amiga. Ay, qué lindo, muchas gracias. Eso fue lo platicamos antes de entrar aquí al estudio. Es cierto, fue arreglado, no. Muchas gracias a ti, te queremos mucho. Gracias. Y al decir queremos, hablo por todos mis compañeros del máster que están viendo, no menciono nombres porque si me va a faltar alguno me voy a sentir muy mal, pero sé que te están viendo y escuchando con el mismo cariño con el que lo hago yo. Te aprendí muchísimo, te aprendo todavía y te seguiré tu pista. Gracias. Y bueno, vamos rápidamente a un corte. ¿Podemos? Rapidísimo, y volvemos con una receta deliciosa.
Siempre están apoyando las buenas causas, al igual que sus buenos productos, así que hoy la receta va a ser completamente mexicana y con producto de la costeña. Se llaman tacos de gambas al cacahuete. Rapidísimo, 12 piezas de gambas grandes sin cabeza, media taza de pan rallado, que en México decimos pan molido, 3 cucharadas de cacahuete molido, 2 cucharadas de harina, una pieza de huevo batido, media taza de mayonesa o mahonesa, que también se dice aquí, una lata de chipotles adobados de la costeña. Les pido que sí sea de la costeña, porque si no, ¿para qué les doy la receta? La verdad es que esta es la buena. 12 piezas de tortillas de harina, recuerden la tortilla mexicana, no se me vayan a ir por la de patatas, con huevo, y lechuga fileteada al gusto. ¿Cómo se prepara? Pelamos y cortamos las gambas por la mitad, mezclamos el pan con el cacahuete, pasamos las gambas por la harina, el huevo y el pan molido. Freímos en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Secamos en papel absorbente, se licua la mayonesa con el chile chipotle, se hace como una pasta de chipotle. Se calientan las tortillas, como los taquitos mexicanos, y se rellenan con un poco de lechuga, con las gambas y la mayonesa. Y ahora sí, a gozar. Les prometo que esta receta, como la dije muy rápido, pues la voy a poner en la página que tenemos en Facebook, que es @monejilcomunicación. ¿Me da tiempo de la nota de don Erudito Cultibañez? Así como de volada, porque si no se va a enojar conmigo. ¿Sí, Candy? Vamos con Erudito Cultibañez. Don Erudito Cultibañez nos comparte sus conocimientos. Bueno, pues me voy a tener que quedar al 10% de la nota que me mandó don Erudito Cultibañez, pero como nuestro querido Gastón también es especialista en literatura hispánica, cosa que yo agradezco muchísimo, yo me permito, y le agradezco a don Erudito que siendo español me haya mandado algunas obras, por si alguien quiere empezar a leer literatura hispánica o hispanoamericana, muy rápido, que le preceden al famoso boom, porque estamos siempre metidos en el boom. Entonces se puede leer, por ejemplo, a César Vallejo con Los Heraldos Negros, si quieren apuntar, a Horacio Quiroga de Uruguay con Cuentos de la Selva, El Dulce Daño de Alfonsina Storni, Argentina. Me voy rapidísimo a ver qué alcanzo a decirles. Pueden leer también a Jorge Icaza de Ecuador, a Rómulo Gallegos de Venezuela, por supuesto a Jorge Luis Borges, a Pablo Neruda, a Eduardo Mallea, a José Lezama Lima, a Gabriela Mistral, a Octavio Paz, tengo que decirlo, a Juan Carlos Onetti, a Ciro Alegría, Adolfo Bioy Cázares, Miguel Ángel Asturias, Ernesto Sábato, Alejo Carpentier y muchos más. Me faltan muchos autores, pero yo no podía no reivindicarlos también. Muchísimas gracias, queridos amigos. Esto fue 4 Dedos de Frente, un programa que hoy, bueno, me deja así con las neuronas en movimiento absoluto. Gracias, mi querido Gastón. Nos escuchamos y vemos el próximo jueves. Hasta muy pronto y gracias. Gracias, Candy, en nuestros controles. Feliz día. Gracias, mi querido Gastón. Gracias a ti. La costeña. La noche tiene